Seguro que has oído hablar de Pompeya, la antigua ciudad romana destruida por la erupción del monte Bubius en el año 79 d.C. Menos conocida es la vecina ciudad de Herculano, también sepultada por el volcán. La IA acaba de descifrar un pergamino romano sellado durante 2000 años, y los historiadores están sin palabras, no porque la tecnología haya funcionado, sino por lo que ha descubierto. Durante 2000 años, una biblioteca enterrada bajo roca volcánica albergó textos que ningún ser humano había leído jamás. Pergaminos tan frágiles que tocarlos significaba destruirlos. Pergaminos que habían frustrado a todos los eruditos, a todas las herramientas, a todos los intentos de acceder a su interior durante 3 siglos. Entonces, la inteligencia artificial hizo lo que ningún humano podía. Se adentró en la oscuridad de un pergamino romano carbonizado y sellado y extrajo palabras. Palabras reales, palabras antiguas, palabras escritas cuando el Imperio Romano aún estaba en su apogeo, luego ocultas por una erupción volcánica y nunca más vistas hasta ahora. Lo que la IA encontró dentro de ese pergamino es el detalle que dejó a los historiadores sin palabras. Y cuando lo escuches, comprenderás perfectamente por qué. Esta es la historia de cómo sucedió y qué significa para todo lo que creíamos perdido para siempre. La biblioteca que Vesuvius se tragó. Esas oleadas matan a toda la vida humana y a todas las demás formas de vida. Y luego, ola tras ola, comienzan a acumular capas de ceniza que se compactan hasta convertirse en roca, hasta que tenemos esto. Era el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, y los habitantes de Herculano no tenían ni idea de que la montaña que se alzaba tras su ciudad estaba a punto de borrarlos de la historia. Herculano no era Pompeya. Pompeya era comercio, ruidosa, bulliciosa, pura transacción. Herculano representaba la riqueza en su máxima expresión. La élite romana venía aquí para pensar, leer y poseer una biblioteca que anunciaba que su dueño pertenecía a un nivel de civilización completamente distinto. Uno de esos dueños tenía una biblioteca sin igual en el mundo antiguo. Los historiadores creen que la Villa del Papiro, una extensa propiedad costera, ahora sepultada bajo la moderna ciudad de Herolano, perteneció a Lucio Calpernio Pisón Caesino, suegro de Julio César, un hombre que no solo coleccionaba riquezas, sino también conocimiento. Su villa albergaba más de 1000 papiros, textos filosóficos, tratados científicos y obras de pensadores cuyos nombres aún recordamos y cuyas ideas seguimos debatiendo hoy en día. Esto es lo que les pasó. Cuando Bubius entró en erupción, la oleada piroclástica la golpeó a temperaturas estimadas superiores a 300 grados Celsius. Los rollos no se quemaron, se carbonizaron, fusionándose en densos cilindros negros que, para cualquier ojo inexperto, parecían trozos de carbón. Densos, frágiles, completamente sellados. Pero las palabras en su interior seguían allí, encerradas en la oscuridad, intactas. Y luego, más de 1600 años después, unos trabajadores que excavaban un pozo en la década de 1750 perforaron el techo de aquella villa enterrada y sacaron puñados de lo que creían que era carbón. Aquí está el truco. Algunos de los primeros excavadores ni siquiera reconocieron lo que tenían entre manos. Los relatos de la época describen a trabajadores arrojando pergaminos al fuego o dejándolos a un lado. El cardenal Camilo Paderni, quien supervisó los primeros esfuerzos de recuperación, supuestamente descartó cientos de ellos como simples cilindros negros sin valor. Los que sobrevivieron fueron trasladados a museos, donde permanecieron silenciosos e ilegibles durante los siguientes 3 siglos. Se podía sostener un pergamino de Herculano. Se podía ver, pero en el momento en que alguien intentaba abrirlo, se desmoronaba. Durante casi 300 años, nadie supo qué hacer al respecto.
Pero un hombre se negó a aceptar que el silencio debía durar para siempre, y lo que puso en marcha cambiaría todo lo que creíamos saber sobre las capacidades de la IA. El hombre que siguió adelante. Brent Seals, científico informático de la Universidad de Kentucky, no parece un hombre que haya pasado 2 décadas luchando contra un muro invisible. Es de modales suaves, preciso, el tipo de persona que elige cada palabra como si importara, lo cual, dado su trabajo, sí importa. Comenzó a trabajar en el problema del herculanio a principios de la década de 2000 con una técnica que denominó desenrollado virtual. En lugar de abrir físicamente un pergamino frágil, se utilizaba un escaneo 3D de alta resolución para mapear toda la estructura interna. Cada capa, cada pliegue y luego computacionalmente se separaban esas capas en una pantalla, leyendo el texto sin tocar el pergamino. Y lo más sorprendente es que funcionó estructuralmente. Los modelos 3D de los pergaminos eran extraordinarios, hermosos. Incluso Seals y su equipo podían ver las capas de papiro enrolladas firmemente dentro de la cubierta carbonizada. Pero la tinta era invisible. Los escribas de la antigua Roma escribían con tinta a base de carbono aplicada sobre papiro carbonizado. Carbono sobre carbono, negro sobre negro. Cuando llegaron los escaneos, no había contraste, ninguna señal. Las letras que debían estar allí, que sin duda estaban allí, simplemente no se podían distinguir del material circundante. A Seals le dijeron repetidamente que el problema era físicamente irresoluble, que no había contraste que encontrar, que ninguna tecnología, actual o futura, podía extraer señal de ese tipo de ruido. Aún así, siguió adelante durante 20 años. Esto es lo que nadie anticipó. El gran avance, cuando llegara, no se produciría mediante un lento proceso institucional. Llegaría a través de una competencia abierta, un estudiante de 21 años y una IA que aprendió a ver algo que el ojo humano jamás podría. El desafío Vuvius, la tecnología no funcionaría. Ha sido muy real que podríamos no lograr nuestros objetivos. Ahora que lo miro hacia atrás, después de 20 años de agregación y acumulación de resultados, en marzo de 2023, Brent Seals, junto con los inversores de Silicon Valley, Nat Friedman y Daniel Gross, lanzaron el Vuvius Challenge, una competencia abierta global con $1 millón en dinero disponible para cualquier persona en la Tierra que pudiera leer con éxito el texto dentro de un pergamino de herculanio sellado. Proporcionaron los datos de escaneos CT de ultra alta resolución de 2 pergaminos completos, realizados utilizando un acelerador de partículas en la instalación Diamond Light Source en el Reino Unido. Los escaneos produjeron imágenes con una resolución de solo 7,91 micrómetros por voxilo, lo suficientemente finas como para ver fibras individuales de papiro. Publicaron todo en línea, cada tomografía computarizada, cada script de procesamiento, cada modelo que habían desarrollado, sin filtros, sin requisitos académicos, sin necesidad de afiliación institucional. Esa decisión fue polémica y lo cambió todo. En cuestión de semanas, una comunidad global se volcó en el conjunto de datos. Ingenieros de aprendizaje automático, clasicistas, investigadores de visión artificial y programadores aficionados de docenas de países, todos trabajando en paralelo, compartían avances en tiempo real a un ritmo que ninguna institución individual podría haber igualado. Discutieron en foros, se quedaron despiertos realizando sesiones de entrenamiento en clústeres de GPU, publicaron resultados e invitaron a críticas de desconocidos. Y entonces, el 12 de octubre de 2023, un estudiante de informática de 21 años, llamado Luke Ferreder, presentó algo que dejó atónitos a los investigadores principales del proyecto. Era un fragmento de aproximadamente 4 centímetros cuadrados de superficie virtual de papiro, y en él, representadas en un gris fantasmal sobre carbón, había letras griegas, claras, legibles, inconfundibles.
Por primera vez en 2000 años, alguien había leído texto del interior de un pergamino sellado de Herculano. Si eres de los que quieren estar presentes cuando se rompa el próximo silencio de 2000 años, suscríbete y activa las notificaciones porque hay cientos de pergaminos más y la máquina apenas está comenzando. La palabra que dejó atónito a todo un campo. Dice morado. Sí, es una palabra muy específica en el mundo antiguo. Cuando te hacías ropa morada y la vestías, significaba que eras muy rico. Era como conducir un Ferrari. James Bruce había visto muchos textos antiguos a lo largo de su carrera. Como papirólogo, alguien que dedica su vida profesional al estudio de documentos escritos en papiro, había aprendido a leer griego y latín dañados, descoloridos y fragmentarios como la mayoría de la gente lee un periódico. Era su trabajo. Era bueno en ello. Pero cuando se sentó frente a la salida del modelo de IA de Ferrator, algo era diferente. Se inclinó más cerca. Se quedó en silencio. Miró fijamente la pantalla durante un largo rato, sin decir nada. Lo que la máquina había extraído del interior del pergamino sellado. Pergamino PH-ERC, Paris.4. Nunca abierto, nunca dañado, todavía físicamente intacto. Era una palabra griega que Bruselas reconoció de inmediato. Una palabra que no tenía por qué aparecer donde lo hacía. Una palabra que, una vez que confirmó lo que veía, le hizo comprender que no se trataba solo de un hito tecnológico. Podría ser un texto completamente desconocido. La palabra era pureras, púrpura. La palabra fura empieza a cobrar mucho sentido. Bruce explicó después, apenas conteniendo su emoción. Y esa es una palabra para púrpura. He aquí por qué es importante. En el mundo romano antiguo, el púrpura no era un color, era una declaración de poder sin equivalente moderno. El púrpura de Tyrion, el tinte específico al que se hacía referencia en contextos romanos de élite, se extraía de caracoles marinos murex en un proceso tan laborioso que requería miles de caracoles para producir un solo gramo. Una libra de lana teñida de púrpura costaba el equivalente a 3 libras de oro en ciertos momentos de la historia romana. Se dice que el emperador Nerón convirtió en delito capital que cualquier persona ajena a la familia imperial lo usara. Bruce afirmó que al confeccionar y vestir ropa morada se percibe una gran riqueza. Es como pasearse en un Ferrari. Los emperadores romanos vestían de púrpura precisamente por esta razón. El color en sí mismo anunciaba la autoridad imperial a todo aquel que lo viera. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. Cuando los investigadores compararon el nuevo texto con todos los rollos de Herculano publicados anteriormente, no coincidió con ninguno. Ningún texto conocido de toda la colección contenía este pasaje, lo que significaba que no estaban leyendo una nueva parte de una obra conocida. Posiblemente estaban leyendo algo que ningún ser humano vivo había visto jamás. La IA acababa de descifrar un rollo romano sellado durante 2000 años, y los historiadores quedaron atónitos. Ya no porque la tecnología los sorprendiera, sino porque la palabra que surgió de la oscuridad era púrpura. Y nadie pudo explicar de inmediato por qué. ¿Qué era lo que la máquina había aprendido a ver? Vuvius azotó la ciudad con sucesivas y masivas oleadas de calor y ceniza durante 24 horas. Entonces, ¿cómo puede una IA leer tinta que es literalmente invisible para el ojo humano? La respuesta comienza con un descubrimiento que nadie había previsto. Cuando los escribas antiguos aplicaban tinta al papiro, ésta se asentaba sobre las fibras, creando una textura superficial microscópica, casi imperceptible, pero físicamente real. Al carbonizarse el rollo, esa textura se conservaba, congelada en su lugar. El problema era que, en las imágenes de tomografía computarizada estándar, no había nada que distinguiera la superficie entintada de la superficie sin entintar. Ambas parecían carbono, ambas parecían negras. Pero esto es lo que descubrieron los equipos de aprendizaje automático. La tinta y el papiro circundante no se habían carbonizado exactamente de la misma manera.
Las regiones entintadas desarrollaron un patrón de craquelado distintivo, líneas de fractura finas e irregulares, sutilmente diferentes del papiro sin entintar. La diferencia era invisible para el ojo humano, completamente indetectable para los investigadores que habían estado observando estos escaneos durante años. La máquina sí podía verla. Luke Faraday, trabajando desde una oficina en casa con una GPU de consumo. En el grupo se entrenó una red neuronal específicamente para detectar ese patrón de crujido en la superficie interior curva y estratificada del pergamino. Youssef Nater y Julian Schilliger desarrollaron enfoques competitivos durante las semanas siguientes, cada uno basándose en los hallazgos públicos del otro. Compartían código en tiempo real, discutían sobre metodología e iteraban más rápido de lo que cualquier proceso de revisión académica podría seguir. Estaba increíblemente emocionado, dijo Faraday sobre el momento en que su modelo comenzó a producir resultados legibles. No esperaba que funcionara tan bien. La imagen final del avance mostró no solo letras aisladas, sino texto secuencial, columnas de escritura griega que se extendían a través de una superficie virtual que había estado sellada durante 2 milenios. París. 4. Nunca se había abierto. Nunca se había tocado. Y la IA simplemente había atravesado la pared. Esa es la parte que lo cambia todo. Porque si un pergamino sellado se podía leer de esta manera, hay cientos más. El tamaño de lo que aún permanece enterrado. Los primeros buscadores de tesoros desenterraron estatuas y riquezas suficientes para llenar una gran sala en el Museo de Nápoles. Pero los mayores tesoros no parecen valiosos en absoluto. Deténgase un momento y piense en la magnitud de esto. Se proporcionaron 2 pergaminos completos para el desafío Vuvius. Los equipos ganadores descifraron aproximadamente 2.000 caracteres griegos, unas 15 columnas de texto que representan aproximadamente el 5% del contenido legible de un solo pergamino. El 5% de un pergamino en 300. Se cree que quedan al menos 280 pergaminos en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Y eso sin contar lo que aún permanece bajo tierra. Esto es algo de lo que nadie habla lo suficiente. La villa de Papira solo ha sido excavada en una fracción de su extensión total. Los estudios de radar de penetración terrestre realizados a principios de la década de 2000 revelaron habitaciones adicionales, posiblemente un piso superior completo, que permanecen enterrados e intactos bajo 18 metros de material volcánico. La teoría académica predominante es que la biblioteca principal de la villa, que habría contenido obras en latín y una gama de temas mucho más amplia que los textos griegos epicúreos encontrados hasta ahora, todavía se encuentra allí, intacta, esperando ser descubierta. Y fíjense, el mundo antiguo produjo un enorme legado de literatura, filosofía y ciencia. La mayor parte se ha perdido, borrada por el tiempo, el fuego, la destrucción deliberada y el simple abandono a lo largo de 16 siglos. Sabemos por fuentes antiguas que Aristóteles escribió cientos de obras. Conservamos menos de 30. Se dice que Epicuro produjo más de 300 textos. Tenemos 3 cartas y algunos fragmentos. Escuelas de pensamiento enteras sobreviven solo como ecos, resúmenes de segunda mano, citas de escritores que no estaban de acuerdo con ellas y tenían motivos de sobra para distorsionar lo que decían. Las obras perdidas no son una nota a pie de página, son una laguna fundamental en lo que sabemos sobre la historia del pensamiento humano. Argumentos que moldearon la política romana, la ciencia griega, la teología cristiana primitiva y los fundamentos de la filosofía occidental existen para nosotros solo como sombras, pero en algún lugar bajo esos 18 metros de roca volcánica, los originales podrían seguir ahí. James Brucehuela lo dijo claramente. Vamos a llamar a tu puerta. ¿Puedes darme más fragmentos? Quiero más líneas, más líneas, más líneas. No hablaba metafóricamente. Hablaba de lo que sucederá después.
Y lo que sucede a continuación es algo que debería quitarle el sueño a cualquier historiador del planeta. 20 años de errores. Lo que ven detrás de mí es el primer texto jamás extraído del interior de un pergamino de Herculano cerrado. Es la primera vez que alguien ve este texto en 2000 años. Existe un video del momento en que Brent Seals ve el texto decodificado por primera vez. Está sentado frente a un monitor en una habitación silenciosa. La imagen se carga, se inclina hacia adelante y luego se queda completamente inmóvil. No es la inmovilidad de procesar la información, sino la inmovilidad de alguien cuyo cuerpo entero ha asimilado algo que su mente ya sabía que era posible, pero que nunca se había permitido creer del todo. No celebra, no habla, simplemente mira fijamente. Tras un largo silencio, dice en voz baja: "Lo que veo ahora es precisamente lo que he estado buscando". Para alguien que pasó 20 años escuchando que lo que intentaba era físicamente imposible, que el contraste de la tinta no existía, que la tecnología no funcionaría, que no se podía acceder a los pergaminos, que nadie lo financiaría, que ninguna institución cooperaría, que toda la empresa era una quimera que nunca se lograría. Esas 11 palabras tienen un peso que ningún resumen puede capturar por completo. Ahora que lo pienso, después de 20 años de recopilación y acumulación de resultados, les dijo a sus colegas, resulta asombroso darme cuenta de que todas esas personas que decían que no podíamos hacer todo eso estaban equivocadas. Estaban equivocadas. Esto es lo que el desafío Buvius demostró más allá del único pasaje decodificado. Demostró una metodología, un proceso escalable y replicable, tomografías computarizadas de alta resolución, detección de crujidos mediante IA, desenrollado virtual y verificación por parte de expertos en literatura clásica. La IA encontró la señal en el ruido. Bruce y sus colegas leyó lo que encontró y comprendió su significado. Ese oleoducto ahora pertenece al mundo. Ha sido documentado, publicado y puesto a disposición del público de forma gratuita. La cuestión ya no es si los rollos sellados se pueden leer. La única pregunta que queda es qué dicen. Y, a juzgar por la primera palabra que surgió de la oscuridad, la respuesta a esa pregunta podría ser más sorprendente de lo que nadie se ha atrevido a predecir. ¿Qué podría estar diciendo Púrpura? Volvamos a esa palabra, pobre Furus. Púrpura. El pasaje en el que aparece aún se está analizando. El equipo que trabaja en la traducción aún no ha publicado una identificación definitiva de la autoría o el tema del texto completo, pero el contexto es tan intrigante que quita el sueño a los eruditos. La colección de Herculano fue casi con toda seguridad reunida en torno a las preferencias filosóficas de Filademo de Gdara, un filósofo epicúreo que vivió en el siglo I a.C. y que sirvió como una especie de intelectual residente para el rico propietario de la villa. Los rollos que se han abierto y leído parcialmente tratan casi exclusivamente temas epicúreos: la naturaleza del placer, la buena vida, la defensa filosófica de la simplicidad sobre la ambición. Aquí es donde se pone interesante. La filosofía epicúrea tenía ideas muy específicas y complejas sobre el lujo, el estatus y la ostentación que el púrpura representaba en la cultura romana. El propio Epicuro sostenía que el placer derivado de las exhibiciones extravagantes nunca compensaba la ansiedad que conllevaba buscarlas y protegerlas. Sus seguidores, en mayor o menor medida, construyeron argumentos filosóficos completos en torno a esa tensión. Un pergamino de esta colección, definida por el pensamiento epicúreo, que trata sobre el púrpura, el máximo símbolo de estatus romano, podría estar haciendo muchas cosas extraordinarias. Podría ser una crítica al poder imperial, un análisis del deseo,
un argumento filosófico sobre la naturaleza de la apariencia frente a la realidad, un texto que aborda directamente la política de quién puede vestir qué en una sociedad donde la ropa anunciaba literalmente el estatus legal. O podría ser algo para lo que no tenemos una categoría, una voz que nunca antes habíamos escuchado, un pensador cuyo nombre se ha perdido en la historia durante 2000 años. Escribiendo un argumento que aún no podemos ubicar. Nadie lo sabe aún. Y esa incertidumbre, esa cualidad particular de descubrimiento suspendido, es precisamente lo que hace que este momento sea diferente a todo lo ocurrido en los estudios clásicos en la memoria reciente. La puerta permanece abierta. La historia no termina aquí. Apenas comienza aquí. El desafío Vesuvius continúa. Se han anunciado nuevos niveles de premios para quienes lean más fragmentos del rollo. El objetivo final es el desciframiento completo de al menos un texto íntegro. Faraday, Nater, Schilliger y decenas de otros investigadores de la competición original siguen trabajando, perfeccionando sus modelos y aplicando sus técnicas a fragmentos adicionales del rollo. La máquina está aprendiendo, mejorando y aumentando su velocidad. Se están llevando a cabo conversaciones más amplias sobre el acceso a la colección completa del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, sobre la financiación de tomografías computarizadas de alta resolución adicionales y sobre lo que implicaría un esfuerzo sistemático para analizar cada rollo conocido. Estas conversaciones tienen ahora un carácter diferente al de hace 2 años, ya que entonces era una teoría. Ahora se ha hecho realidad. Y bajo tierra, en Echolano, aguarda la villa de los papiri. Enterradas bajo 18 metros de material volcánico en cámaras a las que ningún ser humano ha entrado desde el año 79 después de Cristo, las máquinas que podrían desvelar su contenido están listas. La metodología ha sido probada. La IA, que aprendió a ver lo invisible, ya ha demostrado su capacidad. Brent Seals pasó 20 años negándose a creer que lo imposible fuera definitivo. Luke Faraday enseñó a una máquina a ver lo que todos los expertos decían que era invisible. James Bruce contempló una palabra oculta en la oscuridad durante 2 milenios y comprendió de qué se trataba. La IA acaba de descifrar un pergamino romano sellado durante 2000 años, y los historiadores se han quedado sin palabras. La primera palabra que emergió de esa oscuridad fue púrpura. Y en algún lugar de las habitaciones enterradas bajo Erolano, cientos más siguen esperando. La investigación apenas comienza y el mundo observa con atención.